Vamos en esta sesión a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la vida y sueño de Calderón de la Barca y también con la libertad. Vamos a referirnos a una conversación privada entre Segismundo, el protagonista de la vida y sueño, y Rosaura, una mujer que, vestida de hombre, aparece, irrumpe, comparece ante Segismundo de una manera completamente inesperada. Rosaura se cae del caballo, un jinete que se cae del caballo, y va a darse de bruces prácticamente ante la mazmorra en la que oculto se encuentra Segismundo encadenado. Es una mujer vestida de hombre y Segismundo, a pesar de ver a un hombre vestido de hombre, reconoce perfectamente que se trata de una mujer. Es la primera mujer que Segismundo ha visto en su vida. Mantienen una conversación muy interesante, pero si ustedes observan lo que dice Segismundo en este mensaje, en esta secuencia de la vida y sueño que vamos a examinar, es lo mismo que si ustedes tuvieran que hacer una presentación curricular ante un desconocido. No les digo yo que se vayan a comportar en una entrevista de trabajo del mismo modo que se comporta Segismundo ante Rosaura, pero verán ustedes que muchas de las declaraciones y de las afirmaciones que hace Segismundo en esta secuencia, en este fragmento de la vida y sueño que vamos a comentar, son las mismas que alguien hace en una exposición curricular o que también alguien hace en una consulta al psicólogo o al psiquiatra. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Vamos a verlo ahora mismo, ahora se lo voy a explicar, no adelantemos acontecimientos. Pero fíjense la cantidad de cuestiones, de informaciones que proporciona el teatro español del siglo de oro respecto a temas de actualidad. Tanto la presentación curricular como la entrevista ante un psicólogo o ante un psiquiatra en la exposición de una serie de hechos que afectan o declaran problemas personales. Vamos rápidamente a la secuencia a la que me refiero. Estamos en La vida y sueño de Calderón de la Barca, un drama que refleja lo contrario de lo que su título indica. La vida, en realidad, no es un sueño. La vida es sueño solamente para los idealistas, para los que creen que la vida es una ficción o es algo que está fuera de la realidad. No es así. La vida no es un sueño, la libertad no es un sueño. Es la tesis de partida de los dialécticos, que consiste en negar la tesis de partida. Partimos de la idea de que la vida es un sueño y la obra, a medida que la vamos leyendo y la desarrollamos, nos informa, nos demuestra que la vida no es un sueño, que aquello que consideramos que es una ficción exige desentrañar lo que la diferencia de la realidad y exige desde luego separar la realidad del engaño para quedarnos con la realidad y superar el desengaño mediante la experiencia del desengaño, que es la gran exigencia de la literatura barroca y es la gran recomendación de la vida en este siglo XXI, donde crecemos, nacemos y hasta morimos rodeados de engaños, falacias y mentiras. Este es el contexto en el que nos encontramos, en el que se encuentran los protagonistas, sobre todo Segismundo y aquí Rosaura, que es una mujer, la hija del guardián de Segismundo, Clotaldo, que aparece vestida de hombre para recuperar su crédito, su reputación en Polonia. Y Rosaura, al ver el personaje de Segismundo, que es un auténtico monstruo, es un auténtico, digamos, Tarzán encadenado, le dice: si has nacido humano, baste el postrarme a tus pies para librarme de la muerte, porque de alguna manera amenaza a Segismundo con despedazar al que se acerque a él, y entonces ella implora humanidad, es decir, si eres humano no matarás, no incurrirás en crímenes, en violencia. Y Segismundo responde, porque hay un sexto sentido que le dice que aquel hombre que ve no es realmente un hombre, tiene una belleza diferente a la masculina, que es otra cosa, y le dice: tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. Claro, hay tres cualidades: la voz, la presencia y el respeto. Nuestra manera de hablar, nuestra forma de presentarnos y nuestro modo de respetar al interlocutor nos acreditan curricularmente en cualquier contexto. Es decir, si ustedes se presentan en una entrevista curricular
con mala voz, mala presencia y falta de respeto, evidentemente no gozarán de la simpatía de la parte contratante. Por eso fíjense lo importante que es prestar atención a la voz, a la presencia y al respeto. Digamos que son una serie de cualidades, la voz como protagonista de la expresión sensorial. Se oye a quien habla, la voz lo seduce, lo enternece, la presencia le sorprende, le llama la atención enormemente, y el respeto igualmente le provoca un efecto de turbación, de desorientación, porque nunca lo han tratado con tanto respeto. De tal manera que respetar a una persona no diré yo que sea una forma de seducirla, pero sí es una manera de empezar una buena relación. Cuando no hay respeto no hay absolutamente nada. Entonces la voz, los sentidos, es una forma de presentación, y una forma de presentación que no puede ir aislada, sino que tiene que ir acompañada y armonizada por otras formas de presentación. Entonces la literatura también nos educa bastante. Lo primero que pregunta Segismundo a su interlocutor es ¿quién es? ¿Quién eres? Esto ocurre con frecuencia cuando alguien a veces escribe un correo electrónico y ni siquiera lo firma, o ni siquiera dice cómo se llama. Entonces, claro, si ustedes se comunican con alguien y escriben un correo electrónico a ese alguien, ni lo mencionan por su nombre, ni se presentan ante ese alguien, ni manifiestan respeto con él, es que probablemente ustedes no tienen formación, son unos impresentables y no saben lo que es el respeto. Por lo tanto, no esperen ninguna respuesta. Lo primero que pregunta Segismundo a su interlocutor, que es en realidad una mujer interlocutora, le dice ¿quién eres? Y claro, ¿con quién hablo? ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto. Nótese que la mujer vestida de hombre, Rosaura, lo que provoca en ese hombre que es medio ser humano, medio fiera, medio animal, que es Segismundo, es asombro, deseo de conocer, deseo de saber más quién eres, y un desconcierto absoluto, es decir, un desconcierto, una turbación, es decir, ¿será real esta figura que está ante mí? ¿Será imaginaria? Este aislamiento, esta falta de experiencia humana que claramente declara, tampoco del mundo sé. Nótese cuán poco narcisismo hay aquí. Normalmente la gente siempre se jacta de saber mucho, de tener mucha experiencia, de conocer mucho el mundo. Esta criatura dice, tampoco del mundo sé, que cuna y sepulcro fue, es decir, alfa y omega, principio y fin. Este es el título de la obra de Quevedo, de la cuna a la sepultura, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, esta torre que es su mazmorra, donde está encarcelado desde que nació. Y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto, es decir, un páramo sin nada, sin vida, donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, es decir, un muerto viviente, siendo un animado muerto, es decir, nótese los quiasmos barrocos, la contradicción semántica de términos opuestos entre sí, vida y muerte, morir en vida, vivir muriendo. Y aunque nunca vi ni hablé, sino a un hombre solamente, se refiere a su carcelero, Clotaldo, que es el padre de Rosaura, aunque todavía Rosaura no lo sabrá prácticamente hasta el final de la obra, sino a un hombre solamente, que aquí mis desdichas siente, porque en las noticias sé de cielo y tierra, y aunque aquí, por más te asombres, y monstruo humano me nombres, los monstruos eran seres fallidos, seres imperfectos, seres que acumulaban de alguna manera una condición humana alterada, transformada, deformada. Un monstruo humano me nombres es una auténtica contradicción, es decir, Segismundo representa a alguien que vive encarcelado en la mazmorra del tercer mundo semántico, en la caverna platónica, pero sin embargo es consciente de que hay algo más que esa caverna. Por quien las noticias sé de cielo y tierra, y aunque aquí por más te asombres, porque más te asombres, y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Vuelve a subrayar una y otra vez constantemente esta ambivalencia de que siendo una criatura humana, vive degradado, vive privado de libertad, porque lo que priva al ser humano de libertad es lo que hace que el ser humano se convierta en un animal, en una bestia.
Claro, cuando se identifica al ser humano con un animal, en realidad se pierde de vista el concepto de libertad, porque los animales no pueden disponer del grado de libertad del que sí dispone el ser humano. De tal manera que una sociedad poshumana, una sociedad en la que el ser humano y el animal se identifiquen o se neutralicen, es una sociedad que tiene como premisa fundamental la supresión de la libertad humana. A una sociedad poshumana solo se llega después de haber suprimido jurídicamente, desde el punto de vista incluso del derecho natural, la libertad humana. Solo se puede alcanzar el poshumanismo después de haber suprimido la libertad humana, porque la supresión de la libertad humana es lo que identifica al ser humano con los animales. Y claro, esto a unas personas les parecerá muy bien, porque considerarán que el ser humano es un animal más, entre otros, y a otros les parecerá muy mal porque considerarán que el ser humano no es un animal más, entre otros, sino que es un animal diferente a los demás. Naturalmente algunos dirán que es mejor ser un animal porque los animales son mejores que las personas, otros dirán que las personas son mejores que los animales, pero yo no entro en conversaciones de casino del siglo XIX, no entro en conversaciones de debates de internet, hablo de literatura y hablo de la libertad, que es un tema muy serio, es una cuestión que a mi juicio y a juicio también de Calderón de la Barca, y Calderón y yo no nos parecemos mucho, tenemos muy poco en común, consideramos, tanto Calderón como yo, a pesar de no tener casi nada en común, ni Calderón ni yo, consideramos que la libertad es la cualidad fundamental del ser humano. Sin libertad el ser humano se convierte en un animal que carece de la inteligencia necesaria para organizarse políticamente, en condiciones políticas. Sin un concepto de libertad no hay posibilidad alguna de un concepto de organización política, de un concepto de administración del poder y, por tanto, de la libertad, que eso es la política. La política es la administración del poder, es decir, la organización de la libertad. De tal manera que, fíjense que, a pesar de todo, dice Segismundo, a pesar de que soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres, y aunque en desdichas tan graves, la política he estudiado, es decir, se le ha dado una formación a partir de Clotaldo, que ha sido su mentor y su carcelero. La política he estudiado, de los brutos enseñado, advertido de las aves, de los astros suaves, los círculos he medido, tú solo, tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi oído. De alguna manera viene a decir que se le ha informado, se le ha adoctrinado de alguna manera sobre lo que ocurre en el mundo exterior y ha podido comprobarlo y verificarlo observando el comportamiento biológico, zoológico, botánico de animales, de aves, en círculos medido la órbita de los planetas. Es decir, Rosaura de alguna manera con su presencia representa la transformación del amor, del respeto, de la cortesía y también de la belleza frente a una persona que, siendo una fiera, lleva dentro de sí una cualidad humana que no ha podido liberarse, que no ha podido desarrollarse porque ha sido privado de libertad desde su nacimiento. De tal manera que el monólogo de Sigismundo lo que plantea, lo que pregunta es qué parte de nuestra voluntad humana depende de la libertad, de la educación y también de las circunstancias que limiten la educación, condicionándola, y que nos priven de libertad, cercenándola. Claro, la pregunta que plantea dominantemente como una tónica, como un sonido tónico fundamental en su locución, en su diálogo, largo diálogo, es qué parte de la naturaleza humana depende de la libertad y de la educación y de las circunstancias en que se desarrollan la libertad y la educación. Porque esos aspectos son los que nos hacen específicamente humanos y esencialmente humanos. Claro, es una cualidad enormemente importante. Prosigue la intervención, ya vamos a concluirla, con cada vez que te veo, nueva admiración me das, porque sigue hechizado por la belleza de esa criatura que es una mujer vestida de hombre, pero a través de la indumentaria el propio Segismundo identifica que es una belleza insólita. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Y dice, ojos hidrópicos es que necesitan beber constantemente porque no se sacian nunca la sed. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver.
Claro, el contraste entre la vida y la muerte, es decir, él no puede dejar de mirar a Rosaura porque le atrae poderosamente la belleza natural de esta criatura que, aunque va vestida de hombre, para él es una mujer, es evidente. Pero véate yo y muera, que no sé rendido ya, si el verte muerte me da y el no verte que me diera, fuera más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte. Fuera muerte de esta suerte, su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte. Esta, en definitiva, es la intervención con la que Segismundo se presenta ante Rosaura, como si se presentara ante una entrevista de trabajo o incluso ante la consulta de un psicólogo. Estoy muriendo por ver. Esa curiosidad por la vida, ese deseo por salir de la caverna y esa desorientación, ese asombro, ese desconcierto ante la visión inédita de una criatura redentora, salvadora como es la mujer, el poder hechizante que la figura femenina ha tenido siempre en la literatura y en la realidad, es realmente muy valorado en la literatura española del siglo de oro. La mujer es, en definitiva, el faro que permite razonar más allá de las apariencias, es el guión que permite equilibrar la barbarie o las formas incívicas de vida, es, digamos, la exigencia de un respeto. La mujer es una de las criaturas más valoradas en la figura de los personajes literarios. En cualquier figura, en cualquier personaje literario del siglo de oro español, la mujer tiene una prestancia, una luminosidad, una originalidad y una consideración que no siempre se ha encontrado del mismo modo en otras literaturas. La literatura de los siglos XIX presenta a la mujer en circunstancias muy adversas, incluso la convierte en protagonista de bajezas y de vilezas que nunca se habían dado de manera tan naturalista, tan realista, como ocurre en la novela realista y naturalista en la literatura anterior. A partir de aquí, Rosaura responde con una interlocución en la que comparte con Segismundo también sus desdichas. De hecho, el monólogo de Segismundo concluye en una invocación a la desdicha, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte, en definitiva, con esos contrastes tan pronunciados de la visión barroca del mundo, ¿no? El barroco es un movimiento que analiza la realidad desde procedimientos dialécticos, de tal manera que se toma como referencia aquello que se quiere negar y no aquello que se quiere afirmar. La Ilustración hablará de la dialéctica como si fuera una invención propia de la Ilustración o hegeliana, cuando ya había más dialéctica antes que Hegel que la que hubo después. El barroco es mucho más dialéctico que la Ilustración. El barroco es el movimiento más dialéctico de la historia del pensamiento humano, en definitiva. La dialéctica de la Ilustración es un idealismo que no presta atención a la realidad, sino simplemente a una serie de elucubraciones teóricas, especulativas, que no tienen con frecuencia ningún fundamento en la realidad. Es decir, la dialéctica de la Ilustración es una dialéctica ideal e idealista, para que las cuentas cuadren en un sistema de ecuaciones interpretativo donde la realidad es lo que de hecho menos importa, en definitiva. Al barroco le importa la realidad, y la dialéctica del barroco es una dialéctica orientada a la interpretación de la realidad. De tal manera que Rosaura habla de la desdicha y del que es desdichado, ver a otro que es más desdichado. Son infelices porque no tienen libertad. Básicamente, la desdicha mayor del ser humano es carecer de libertad. Es lo que nos animaliza e incluso nos sitúa por debajo de las posibilidades de los animales, porque en el primer monólogo Segismundo advertía que los animales disponían de una libertad careciendo del raciocinio humano, y él, que razonaba como un ser humano, carecía incluso de la libertad de la que gozaban algunos animales y algunas especies biológicas. Rosaura se lamenta de que no tiene un amor satisfecho, de que la han de alguna manera ultrajado, deshonrado, la han abandonado, y Segismundo se queja de que no tiene libertad. De repente, cuando están en estas delicias verbales entre Segismundo y Rosaura, aparecen los carceleros, y aparece Clotaldo con los guardias, prende a quienes han irrumpido en ese espacio, en esa especie de lugar prohibido, no de ciudad, porque es simplemente un lugar, es un mundo habitado por un prisionero, Segismundo, y los detiene.
La pena por haber profanado ese lugar es la muerte, es una pena capital. Y Clotaldo no tarda en identificar por el símbolo de una espada portadora por parte de Rosaura que esa persona que porta esa espada es su hijo, porque la espada de alguna manera es el símbolo que Clotaldo dio en un determinado momento a la madre de esa criatura que ahora ya es una mujer hecha y derecha que se llama Rosaura. Y entonces Clotaldo irrumpe y advierte: «Oh vosotros que ignorantes de aqueste vedado sitio, coto y término pasasteis contra el decreto del rey, que manda que no ose nadie examinar el prodigio». El prodigio hace referencia a Segismundo porque es un prodigio. El prodigio es etimológicamente lo que está en lugar de lo dicho, el prodictum, es un predictor, en definitiva. El prodigio es algo que predice una catástrofe por su anomalía o por los signos que preludian una tragedia. Digamos que el nacimiento de un monstruo, de un ser fallido, pronosticaba una tragedia. Aquí ha ocurrido al revés. Se ha hecho un pronóstico, falso por supuesto, en virtud del cual se dice que Segismundo será un tirano y que por esa razón es necesario privarle de libertad o matarlo desde su mismo nacimiento. Examinar el prodigio, es decir, ver a Segismundo que entre estos peñascos yace. Rendid las armas y vidas, o aquesta pistola áspiz de metal escupirá el veneno penetrante de 2 balas cuyo fuego será escándalo del aire. Es decir, todo esto para decir que le pegará 2 tiros inmediatamente, uno para cada uno. Para Clarín, el criado que todo lo dice, que todo lo anuncia, como un clarín, como un instrumento que anuncia los bandos y las informaciones públicas, y para Rosaura, vestida de hombre. Segismundo, que primero quiere matar a Rosaura y a Clarín por haber aparecido allí, ahora resulta que quiere matar a quien los quiera matar a ellos, ¿no? Incluso a su carcelero. Y Clotaldo le advierte: Segismundo, si sabes que tus desdichas, Segismundo, son tan grandes que antes de nacer moriste por ley del cielo. Bueno, por ley del cielo no, por ley de unos políticos que interpretaron a su manera las leyes que a su antojo decidieron que Segismundo iba a ser una mala persona. Entonces, como alguien libremente decide que fulano de tal va a ser una mala persona, consideramos que tenemos derecho natural y político a privarle de su vida. Bueno, esto es el nazismo, en definitiva. Esto es un predeterminismo protestante, en virtud del cual se considera que fulano de tal tiene todas las probabilidades de ser una mala persona, por lo tanto, no tiene derecho a una vida plena. Es decir, que el rey Basilio en realidad es un protestante, tiene una mentalidad completamente protestante. Entonces, claro, si tus desdichas son tan grandes que antes de nacer moriste por ley del cielo, si sabes que aquestas prisiones son de tus furias arrogantes, un freno que las detenga y una rienda que las pare, ¿por qué blasonas? Es decir, ¿por qué te jactas? ¿Por qué presumes? La puerta cerrad de esta estrecha cárcel, escondedle en ella, con esa metátesis, cambio de orden de sonidos consonánticos. Claro, se considera, por razones de Estado, que Segismundo es un peligro para la civilización, pero en realidad eso es una invención, es un vano pretexto para privar de libertad a una persona. Es decir, cuando alguien niega la libertad a otra persona en nombre de la predestinación, de la órbita de los astros, de la mecánica cuántica o simplemente de las probabilidades matemáticas, en realidad niega la libertad de otra persona de forma completamente gratuita. Ya he dicho muchas veces que Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad, y Calderón de la Barca en La vida del sueño no necesita la democracia para defender el libre albedrío. De tal manera que esta idea tan moderna de que la democracia defiende nuestra libertad no la podemos creer porque no es así. Mucho antes de que hubiera democracia, la libertad humana ya se defendía. Y cabe pensar incluso que ha habido épocas en la historia en las que la libertad humana se defendía, a veces, con más fuerza de lo que la democracia actual lo hace. Claro, es que la democracia defiende una determinada manera de entender las libertades humanas y según de quién. Y el régimen anterior, me refiero al antiguo régimen, al anterior a 1789, no al anterior a 1975, tenía una defensa de la libertad humana que también era muy particular, porque daba poder sobre todo al individuo y a las comunidades de individuos, sobre todo a la familia, y a determinadas comunidades forales para defender sus derechos ante una globalización que
arruinaba completamente las libertades de estos grupos humanos, en nombre de una presunta igualdad que lo único que hacía era rebajar las libertades de todos por igual, como por ejemplo plantea el Código Napoleónico, sin ir más lejos, ¿no? En definitiva, la Ilustración lo que hizo fue reemplazar el concepto clásico de libertad, reconociendo en determinadas personas y familias unos derechos, para reemplazarlo por un concepto ultramoderno y ya diríamos posmoderno de libertad, en virtud del cual criterio pues todo el mundo tiene la libertad de la que dispone el Estado, y el Estado se convierte en una entidad totalitaria, muy hegeliana, idealista, muy kantiana, en virtud de la cual pues la gente es libre en tanto que obedece órdenes de un superior, pero eso no es la libertad. Es que la Ilustración ha identificado la libertad con la obediencia, y eso es precisamente lo que no es la libertad, porque el régimen anterior consistía en demostrar que la libertad se basaba sobre todo en no ser obediente, en no cumplir las leyes, sino en tener leyes propias ante la invasión de leyes ajenas que te privaran de libertad. Claro, el debate entre la libertad y la obediencia, lejos de haberse cerrado en la Ilustración, se impuso como un totalitarismo que en nombre del Estado tiene derecho a todo. El Estado tiene derecho a todo frente al individuo, esto no puede ser. Luego surgen las llamadas minorías, como si las minorías tuvieran unos derechos especiales frente a otros grupos, pero es que minorías ha habido siempre. Lo único que ha cambiado con el paso del tiempo es el criterio en virtud de las cuales se establecen esas minorías. Pero es que minorías ha habido siempre, porque el mundo nunca ha sido exclusivamente mayoritario, sino que ha sido una lucha de unos grupos con otros. Pero interpretándolo todo esto desde códigos muy distintos a los que la democracia actual utiliza. Y que no serán eternos, porque evidentemente la democracia ocupará en la historia de la política un capítulo más, como han ocupado otros regímenes y otros sistemas, aunque hoy nos parezca esta muy incierta. Segismundo termina con un epítrope o permisión. El epítrope o permisión es una figura retórica que consiste en asumir y en reiterar la concesión de un daño. Es decir, dice Segismundo: ¡ay cielos, qué bien hacéis en quitarme la libertad! Es una manera de reconocer, digamos, o de autorizar o de permitir que se nos haga un daño, ¿no? Epítrope o permisión es esa concesión de algo que podemos considerar como inevitable y asumimos que se lleve a cabo. Hacéis bien en privarme, en quitarme la libertad. No tiene un sentido irónico, sino más bien un sentido de declaración de impotencia, de reconocimiento o de información de lo que hay. De hecho, es también algo así como una preterición, niega lo que dice: me priváis de libertad, me estáis quitando la libertad, es decir, sois enemigos de la libertad. A partir de aquí, el argumento de la obra se centra en Clotaldo, porque Clotaldo reconoce muy pronto a su hija, sabe que se trata de Rosaura, por una serie de rasgos que ha podido identificar en ella, al fin y al cabo es su padre, y se hace una pregunta muy barroca, una pregunta que consiste en si tales sucesos son ilusiones o verdades. Esta espada es la que yo dejé a la hermosa Violante, por señas que el que ceñida la trujera había de hallarme amoroso como hijo y piadoso como padre. Y ahora se encuentra con que se ve obligado a denunciar a estas personas ante el rey y a que el rey cumpla la ley disponiendo la pena capital, es decir, que los ejecute, de tal forma que el símbolo de paternidad, que es la espada de paternidad, no símbolo fálico, sino de paternidad, exige a Clotaldo que verifique si es verdad o mentira lo que ve, si tales sucesos son ilusiones o verdades. Claro, esta es una de las grandes afirmaciones del barroco: distinguir la ilusión de la verdad, distinguir la realidad del engaño. Esto es lo que la literatura barroca nos exige y nos enseña. Ahora bien, si hubiéramos de resumir esta secuencia en 10 puntos principales, ¿qué es lo que nos ofrece este pasaje? ¿Qué es lo que nos ofrece esta literatura? Pues en primer lugar, nos ofrece una conversación donde domina el carácter reflexivo y filosófico de los personajes. Tengan en cuenta que Segismundo no solo expresa sentimientos, lo que sufre, sino que también expresa un deseo de superar racionalmente, intelectualmente ese sufrimiento, como si presentara una exposición curricular en una entrevista de trabajo o como si informara a un psicólogo o a un psiquiatra de cuál es la causa de su dolor y cuáles pueden ser las posibilidades para superarlo.
Hay preguntas sobre la propia existencia humana, quién soy, de dónde voy, de dónde vengo, la identidad y la condición existencial, la condición humana básicamente. Un segundo aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es el tema del aislamiento y la ignorancia. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad del siglo XXI es el aislamiento personal y también la ignorancia personal. Cuanto más aislada se encuentre una persona, más susceptible es de vivir en un tercer mundo semántico, porque la falta de comunicación, sobre todo la falta de comunicación intelectual, hace que el ser humano pierda facultades intelectuales. Últimamente se ha hecho un elogio del aislamiento, de la falta de amigos, de la falta de relaciones sociales. Esto es un auténtico disparate. El ser humano no puede sobrevivir sin comunicarse. El ser humano no puede sobrevivir sin relacionarse. Con la gente no se puede vivir, pero sin la gente tampoco se puede vivir. La experiencia social del ser humano es imprescindible. Uno no puede relacionarse con todos, ni puede vivir sin relacionarse con nadie, sino que debe vivir relacionándose con unos sí y con otros no, con quien es posible sí, y según y cómo y sobre qué aspectos. El personaje revela que ha vivido encerrado siempre, dice literalmente, cuna y sepulcro fue esta torre para mí. Pero claro, evidentemente la vida no puede reducirse a un aislamiento. No podemos vivir incomunicados y sin relacionarnos, porque esa es una condena, eso es vivir privado de libertad, porque la libertad se basa en la relación con el mundo, con otros seres humanos y con uno mismo en condiciones abiertas, en condiciones plenas, no en una mazmorra. Por lo tanto, asumir que el ser humano no tiene libertad es establecer un pacto con el diablo. No podemos tomarnos en serio nunca jamás a alguien que hable del ser humano como si el ser humano no tuviera libertad, porque alguien que prohíbe la libertad humana es un enemigo de la realidad humana. Alguien que defiende la negación de la libertad humana es un enemigo de la especie humana, en definitiva. Es alguien incompatible con la esencia de lo humano. Un tercer aspecto es que Segismundo manifiesta un impresionante asombro, un deslumbramiento, porque claro, es la primera mujer que ve, aunque no sabe lo que es una mujer, él no sabe, ni siquiera debe saber que hay ni mujeres ni hombres, pero el ver a una criatura femenina por vez primera exige sobre todo un respeto, exige una comunicación y exige un despertar de esa curiosidad. ¿Quién eres? O sea, nunca te he visto, quiero saber quién eres. La aparición de Rosaura provoca este renacimiento de una esperanza. O sea, la presencia de una mujer siempre es un camino abierto a la esperanza. Eso es lo que la literatura española del Siglo de Oro ve en la mujer, como el catolicismo ve en la Virgen María. Es decir, es una mediación, es una abogada. La Virgen María, dentro de la religión católica, lo que representa es el papel de un abogado defensor, representa el papel de un intermediario. Por eso el protestantismo la quita inmediatamente de la tabla de multiplicar. Es decir, a la Virgen María el protestantismo la quita de en medio, porque el protestantismo solo quiere fiscales y jueces, no quiere abogados. Entonces, claro, la justicia no puede funcionar si no hay un equilibrio, no hay una armonía. Entonces, la presencia de otra persona despierta asombro, curiosidad y esperanza. Hay algo más que una mazmorra en este mundo. Claro, un cuarto aspecto muy importante, ese contraste entre la fiera y el hombre, lo animal y lo humano. Hemos dicho que una sociedad poshumana es aquella que neutraliza las diferencias entre lo animal y lo humano. ¿Por qué? Porque la base de esa neutralización, de esa supresión de diferencias, es la supresión de la libertad. Para llegar a una sociedad poshumana es imprescindible negar la libertad humana, porque un ser humano sin libertad es un animal común y corriente. Y no somos animales comunes y corrientes, somos animales especiales. No digo con esto que seamos mejores o peores que el resto de los animales, digo que somos diferentes y que, como diferentes que somos, respondemos a una exigencia moral de la que carecen los gatos, los perros, los gusanos, los merucos y los gochos, en definitiva. Por lo tanto, no podemos, evidentemente, tener el mismo estatuto moral que tiene una lombriz de tierra o que tiene simplemente, o que tuvo en su época, un dinosaurio. O sea, no somos facóqueros, es decir, bueno, hay gente que se comporta como si lo fuera, estoy de acuerdo, pero no ese es el tema de discusión aquí. Entonces, una sociedad donde se suprime la libertad es una sociedad que está en condiciones de implantar un poshumanismo, pero es que el ser humano es superior y irreductible al poshumanismo, el ser humano es superior y irreductible a la vida de las fieras o a la vida de los animales, así de simple. O sea, ese contraste entre hombre y fiera que señala claramente Segismundo es un contraste que se señala porque él quiere superarse. Él sabe que, aunque haya vivido como una fiera, dentro de esa fiera hay humanidad, hay un ser humano que exige una moral muy superior
a aquella de la que le han privado, porque le han privado de libertad desde su nacimiento, como si Lutero hubiera sido su padre, en definitiva. Segismundo se niega a ser un hijo de Lutero. Segismundo se niega a ser un hijo de quienes niegan la libertad humana. Segismundo exige libertad. Un quinto aspecto es la intensa expresión de sentimientos. Dado que hablamos sobre todo hoy día, en el siglo XXI, de una sociedad en la que exige al ser humano que exprese sus sentimientos, que manifieste sus sentimientos, aquí lo tienen con Calderón de la Barca. Calderón de la Barca le suelta a un fulano convertido en una bestia, hecho un animal, que lo único que manifiesta es constantemente sentimientos, el sentimiento de libertad del que carece, el sentimiento de libertad que le niegan, el sentimiento de reconocimiento político y moral que le niegan también constantemente. Es decir, es una emoción que está saturada de exclamaciones y de un grito de esperanza y de libertad. O sea, la vida sueño es un grito de libertad, en definitiva, es el grito de libertad, con preguntas y repeticiones, con antipáforas, que son preguntas de las que uno mismo se da una respuesta, con erotemas, que son preguntas retóricas a las que no es posible dar una respuesta científica, sino simplemente una respuesta emocional, etcétera, etcétera. Sexta cuestión, hay que añadir una sexta cuestión, el uso de paradojas y antítesis, el vivir muriendo, el morir, esqueleto vivo, cito, esqueleto vivo, animado muerto. Es decir, estos contrastes tan propios del barroco, que no son grotescos, sino que son propios de una hipotiposis, es decir, de un retrato muy vivo, muy activo, muy impactante de una determinada realidad, que trata de llamar la atención del interlocutor precisamente para alcanzar una expresividad que el lenguaje común no alcanza, que el lenguaje vulgar, automatizado, en los coloquios habituales no alcanza. Es decir, hablar de esqueleto vivo, de animado muerto, de hombre de las fieras, de fiera de los hombres, con auténticos quiasmos, con auténticos retruécanos, sabiendo que el ver les da muerte, están muriendo por ver, ¿no? Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues aunque es muerte el beber, beben más y de esta suerte, sabiendo que el ver les da muerte, están muriendo por ver. Según otra de las variantes del texto. Estoy muriendo por ver. Claro, si estás muerto no puedes ver, y sin embargo, insisto que todos estos contrastes y paradojas revelan sobre todo la concepción dialéctica que el pensamiento barroco tiene de la realidad, y que la Ilustración edulcoró e idealizó, reduciendo la dialéctica a una especulación filosófica y teórica que pierde de vista completamente la realidad. Séptimo aspecto de 10. El lenguaje culto y elaborado. Es un lenguaje culto y elaborado, indigesto completamente para el mundo ilustrado, que rechaza el lenguaje culto y elaborado, sobre todo cuando lo utiliza el pueblo. El lenguaje ilustrado no quiere que el pueblo utilice el lenguaje de las élites. Para la Ilustración las élites tienen derecho a hablar de una determinada manera y el pueblo no. El pueblo debe utilizar un lenguaje necio, un lenguaje vulgar, ¿no? Y sin embargo, en el siglo de oro, las élites utilizan el lenguaje del pueblo y el pueblo el lenguaje de las élites, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto, ¿no? Que diría Lope de Vega. En definitiva, que los personajes emplean metáforas brillantísimas, juegos conceptuales, referencias intelectuales de primera categoría, y los ojos hidrópicos, claro, eso es una metagoge. Eso es una metáfora animista, los ojos no pueden ser hidrópicos porque eso es como la lengua que ve, no sé, o las cápsulas suprarrenales que sueñan, por utilizar una metáfora naturalista y orgánica que me acabo de inventar para hacer mucho más expresiva todas estas cuestiones. Claro, lo superlativo sería de hablar de un inconsciente que resuelve ecuaciones de segundo grado, ¿no? Que eso ya se lo dejamos a Freud y a Heidegger. El Dasein resolviendo operaciones aritméticas, ¿no? Bien, no hay problema. Pero el lenguaje culto y elaborado, tan propio del barroco, puesto en boca de cualquier tipo de personaje, por rústico que sea, es mucho más democrático que una concepción elitista de la sociedad que considera que tú no sabes leer el Quijote y que solo lo puedes entender si alguien te lo traduce a un lenguaje vulgar. Esa es una imagen completamente deteriorada. Por eso yo este año les planteo una edición del Quijote que estarán ya en preventa en los próximos días. En los próximos días en Amazon ustedes ya tendrán en preventa esa edición del Quijote que yo les propongo, que yo les planteo con una introducción crítica mía abierta para todos los públicos. Vamos a conseguir que el Quijote sea un libro que todo el mundo pueda leer, más allá de los prejuicios que las élites han impuesto en nuestra sociedad
para considerar que la gente común y corriente no está capacitada para leer el Quijote. Ese es un mensaje que hay que superar. El Quijote, la vida, sueño y toda la literatura del siglo de oro. Aspecto número 8 de 10, el tono de admiración amorosa. Segismundo está ante una mujer vestida de hombre y hay un sexto sentido que le dice que esa criatura no es un hombre. Por supuesto no es una bestia, no es un animal, pero ahí hay algo más que una figura masculina. Y de hecho Rosaura es una mujer, habla como mujer, reacciona como un hombre, imitando los ademanes masculinos, y va vestida indumentariamente hablando como un hombre para defenderse mejor en un mundo hostil, en un mundo machista. Pero sin embargo, la figura del amor como una fuerza redentora, como una fuerza de esperanza que detiene la violencia, que detiene la barbarie, es algo insólito para Segismundo, porque Segismundo ha vivido siempre de manera rústica, de manera violentísima, de manera animal, de manera bárbara, y sin embargo la contemplación de una figura femenina, de un rostro y de unos ademanes y de una voz femenina, lo trastorna completamente. Es decir, la capacidad de alterar la realidad que puede tener la figura femenina en la vida y en la literatura es realmente singular para quien sabe apreciarla, evidentemente, para quien no sabe apreciarla, no. Noveno aspecto, el monólogo como una revelación personal. Aquí hablábamos de lo que alguien puede declarar en la consulta a un psicólogo, en la consulta a un psiquiatra y también en una entrevista de trabajo, la revelación personal. Aquí conocemos muchísimos aspectos de la vida de Segismundo. Ha vivido siempre encerrado, ha vivido siempre en una mazmorra, le han negado la libertad por capricho, es decir, por un prejuicio de interpretación pseudocientífica, porque cuando la filosofía trata de dominar a la ciencia, convierte a la ciencia en una pseudociencia, y en virtud de una interpretación completamente disparatada, dogmática y protestante de la astrología judiciaria, se ha decretado, se ha decidido que, pronosticando un futuro impronosticable, que Segismundo será un rey tirano y que por tanto hay que privarlo de libertad. Resulta que quien es un rey tirano es Basilio, quien al privarlo de libertad incurre en una tiranía incompatible con el racionalismo humano, que es en este punto el racionalismo católico, y por supuesto incompatible con cualquier teoría del derecho. Es además también incompatible con la realidad, porque Segismundo, como muchos jóvenes del siglo XXI, sometidos a una educación inferior y deficiente a la exigencia de la realidad, se van a rebelar contra esa educación. Segismundo se rebela contra la educación que ha recibido y alcanzará, luchando por ella, la libertad merecida. Eso es la gran lección que tienen ante sí los jóvenes del siglo XXI, que han sido educados en un tercer mundo semántico, porque su sistema educativo es una auténtica mazmorra que les ha privado de libertad porque les priva de conocimiento. Quien te priva de conocimiento te priva de libertad. Quien te priva de saberes te priva de posibilidades. Quien te priva de una buena educación te priva de una buena sociedad. Por lo tanto, los jóvenes nacidos en el siglo XXI deben ser conscientes de que la educación que han recibido en los diferentes niveles del sistema educativo es una educación que está muy por debajo de lo que la realidad les exige para sobrevivir. Deben compensar esa educación con un esfuerzo propio, con un sobreesfuerzo propio, que a veces puede proceder de las familias, otras veces puede proceder de aquellos profesores y maestros con los que se hayan encontrado a lo largo de la vida y que puedan ser mentores de ellos. De tal manera que las limitaciones con las que crecemos son muy grandes, a pesar de toda la democracia, a pesar de toda la Unión Europea y a pesar de todos los aderezos y arambeles que queramos añadirle. Pero en realidad estamos muy solos, estamos realmente muy solos y es responsabilidad de cada cual saber cuál es el menú educativo que más conviene a su promoción personal y profesional. Aquí en este canal tratamos de ofrecer una información y una formación literaria que no se encuentra en otros lugares, que no se da en otras partes y que cada uno podrá aprovechar como quiera, unos haciendo memes y otros haciendo investigaciones académicas y tesis doctorales. Eso ya es cosa de cada cual. Cada uno desarrolla el sentido del humor según su inteligencia le permite. Cada uno desarrolla su vida según la inteligencia de la que dispone. Aquí ofrecemos armas intelectuales y recursos literarios. Lo que cada cual haga con ellos es cosa suya. Lo que sí es cierto es que este monólogo de Segismundo es de una revelación personal absolutamente transparente y muy recomendable para poner orden en las ideas propias. Y finalmente, el 10º y último punto son los rasgos generales de un teatro barroco, del gran teatro del mundo, que enfrenta al ser humano consigo mismo y ante las exigencias de libertad, frente a dos términos decisivos,
la realidad y el engaño, la verdad y la mentira, el oasis y el espejismo, la realidad y la ficción. En eso tienes que escoger. Puedes escoger gestionar tu vida conforme a modelos imaginarios de vida, conforme a literaturas de evasión, conforme a ficciones en las que crees que desarrollarás realmente tu vida, pero cuídate mucho de vivir como si fueras el personaje de un libro de caballerías, porque si algo nos enseña el Quijote en general, si algo nos enseña la vida y sueño en particular, es que la vida no es un sueño, que la vida no es un libro de caballerías. Hay dos formas de organizar la vida en el siglo XXI, según Cervantes o según Tolkien. Es decir, según la realidad o según la ficción. La ficción no es enemiga de la vida, pero no se puede vivir como si la realidad no existiera. Tú eliges, Cervantes o Tolkien. Tú puedes considerar que la vida es sueño, mordiendo el anzuelo de los que creen que en el barroco la ficción se antepone a la realidad, o tomar como referencia la lección de Calderón, y es que la vida no es un sueño, porque la libertad no es tampoco un sueño, como nos hacen creer precisamente aquellos que nos la quieren quitar. Los enemigos de la libertad son los enemigos del ser humano y, por supuesto, son los enemigos de la literatura.